Bueno, vamos a orar por la palabra en esta mañana y vamos a disponer nuestro corazón. Padre, gracias te damos en esta hora por tu fidelidad y por tu amor. Oramos para que esta palabra pueda en nosotros producir un fruto, Señor, y que podamos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Vamos a estar hablando de la parábola del hijo pródigo. Yo creo que este es un buen momento para reflexionar acerca de cómo estamos viviendo y de volver al Señor. Yo sé que es una palabra que todos conocemos, que hemos escuchado en muchas ocasiones tal vez, pero quiero que podamos estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Vamos a Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Y también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y bueno, quiero yo hablarte aquí un poquito acerca del orgullo y la autosuficiencia. Y es lo que vemos aquí en este momento, cuando este hijo le pide todo lo que le correspondía, su herencia, al padre. Y quiero que te quedes con algo de estos versículos, porque él pide al padre los bienes que le corresponden, pero seguido de eso dice, y les repartió. No solamente él fue el que recibió un beneficio, sino también su hermano le fue repartido lo que le correspondía en ese mismo momento. No es como que, porque al final quiero enfocarme un poquito más no al hijo pródigo, sino al que al que se quedó en casa, ¿verdad? Pero bueno, la autosuficiencia, el orgullo, el creer que merecemos algo, muchas veces no nos deja disfrutar lo que tenemos en casa. No nos deja disfrutar la bendición que Dios nos ha dado. Y tenemos nosotros que tener cuidado con la autosuficiencia. Este joven pensó que pues al tener toda su parte y al tener toda su herencia, pues iba a estar contento, iba a poder salir adelante, las cosas iban a ser diferentes. Pero bueno, vemos que dice la Biblia que él malgastó todas las cosas y llegó a una situación pues de mucha escasez, ¿verdad? Entonces, no importa los recursos que nosotros tengamos, si nosotros esos recursos no los ponemos a disposición del reino, si no somos unos buenos administradores, no tenemos una buena mayordomía de los recursos que Dios nos da, podemos nosotros caer en un círculo, ¿verdad? de escasez o de necesidad, porque no estamos honrando a Dios con los bienes. En este caso, bueno, sabemos que el Padre representa al Señor y los hijos nos representan a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y bueno, muchas veces también nosotros hemos sido educados. En nuestra educación, en lo largo de nuestra vida, nos ha llevado a buscar la independencia, ¿verdad? A no estar dependientes de alguien, pero al final siempre vamos a depender de Dios. Y el orgullo y la autosuficiencia nos estorban para que nosotros podamos tener esa dependencia del Señor. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Llegó un punto en la vida de este joven que ya no tenía para dónde hacerse. Ya su situación era muy crítica y según algunos estudiosos, era una familia judía.
el relato, ¿no? de una familia judía. ¿Y por qué? Porque al final, cuando él en su necesidad va a cuidar a los cerdos, eso era algo como que de lo peor, porque pues el cerdo era un animal impuro, y no solamente que estaba cuidando cerdos, sino que deseaba comer el alimento de los cerdos también. Entonces a eso lo llevó el orgullo y la autosuficiencia. Muchas veces en los procesos de nuestra vida pasamos por situaciones en las cuales nos encontramos en un momento de desesperación, y vemos aquí que este joven volvió en sí. Él de repente se da cuenta, volviendo en sí, se da cuenta que necesita regresar a la casa de su padre. Se da cuenta que ahí la gente que está trabajando para su papá vive mejor que él. Que la gente que está al servicio de su padre tiene comodidades y tiene un mejor estilo de vida, y él se da cuenta de eso. Y dice, bueno, yo en la casa de mi padre pues no tenía necesidad de nada, ¿no? Y yo creo que aquí esa codicia, esa avaricia, esa autosuficiencia, el orgullo que había en el corazón de decir, dame lo que me corresponde, yo sabré qué hago con él, pues lo llevó a malgastarlo todo. Pero al final de todo eso viene este encuentro con su realidad. Muchas veces nos encontramos con nuestra realidad, y es por eso que hoy estamos aquí. Llegó un momento en nuestra vida que nos encontramos con nuestra realidad, y nos encontramos en un pozo de la desesperación, ¿verdad? Y ahí fue donde en una desesperación nos entregamos al Señor, y Él pudo hacer algo en nosotros. Él nos dio vida eterna, Él nos dio gracia, Él nos dio favor. Y Él deseaba solamente ser como uno de los jornaleros de su Padre. Proverbios 16, 18, mira lo que dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Podemos ver esto en el hijo pródigo. Podemos ver esto, que él tenía una soberbia, que él tenía una altivez. Pero ¿qué dice la palabra claramente? Antes que venga un quebrantamiento, va a venir una soberbia, o va a venir la altivez. Y cuando vivimos en soberbia, cuando vivimos en altivez, pues viene un quebrantamiento de espíritu. Tarde que temprano vamos a pasar por un quebrantamiento y un arrepentimiento. Ahora conocemos la historia, y yo te quiero hablar precisamente de eso, del quebrantamiento y el arrepentimiento, porque en ese momento algo estaba pasando en el interior de este joven, de este hijo, que estaba a punto de cambiarle su vida. Pero no fue hasta que fue quebrantado, no fue hasta que se dio cuenta en la condición en la cual él estaba viviendo. No fue hasta que reconoció que el lugar que tenía en la casa de su padre era un mejor lugar que lo que él había, o de la expectativa que él tenía, o de lo que él había planeado. Porque tal vez no le salieron las cosas como él esperaba. Pero sin un arrepentimiento, sin un quebrantamiento, no puede haber una transformación en las vidas. Necesitamos tener un quebrantamiento en nosotros. Yo no sé, muchas veces podemos encontrarnos con Dios y tener esta misma actitud de orgullo, autosuficiencia, y decir, bueno, Señor, y sé que hice mal, pero perdóname, y sabemos que Dios es misericordioso, pero no hay un quebrantamiento en nuestro corazón. Tenemos que a veces pasar por un quebrantamiento para que el Señor nos haga de nuevo. Y es lo que está pasando precisamente con este joven, es lo que está pasando con este hijo. Ha llegado al fondo, ha tocado el fondo de la vida, ¿verdad? De la necesidad, y ahora está siendo quebrado, y en ese quebrantamiento ha venido un arrepentimiento a su corazón. Yo te quiero invitar que en esta semana podamos pensar, que esta semana podamos estar atentos, podamos estar reflexivos, seamos intencionales en estar pensando de dónde nos sacó el Señor. Y que podamos nosotros ver nuestro estilo de vida, y si hay cosas que el Señor tiene que tratar con nosotros, que sea un momento para que Dios las trate, que podamos estar sensibles a quebrantarnos delante de Dios para poder crecer, para poder recibir más de Él. El deseo de este joven
era solamente regresar a la casa de su padre y decirle: yo quiero ser como uno de tus jornaleros, ya no quiero ser hijo. Y eso fue lo que le movió a regresar al padre. Yo creo que tenemos que estar orando en esta semana para que muchos vuelvan al corazón del Padre. Para que muchos que se han ido, que se han alejado de Dios, que han malgastado su vida, puedan hoy regresar a la presencia del Padre. Yo creo que ese es el anhelo, el deseo de corazón, que venga un quebrantamiento, que venga un arrepentimiento. No es fácil cuando nosotros somos quebrados. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, cuando yo pisé ese lugar, esa iglesia, el Señor me quebrantó. El Señor me quebrantó, su espíritu me quebrantó. Y Dios fue sacando cosas. Pero en el transcurso de estos años en el Señor, también he sido quebrantado. Y necesitamos a veces ser quebrantados delante de Dios para permitir que lo de Él se manifieste en nosotros y que lo de nosotros vaya menguando, se vaya quedando afuera. Amén. Versículo 20. Levantándose, vino a su padre. Me gusta. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se le echó sobre el cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios. Cuando el hijo decidió regresar a la casa, dice que el padre lo vio de lejos y corrió hacia él. Y la Biblia nos enseña que cuando nosotros nos acercamos a él, él se acerca también a nosotros. Cuando nosotros decidimos acercarnos a Dios, cuando nosotros decidimos volver a casa, cuando nosotros decidimos volver a su presencia, Él está dispuesto. Pero este joven reconocía que él había hecho algo que estaba incorrecto, porque dice: he pecado contra el cielo y contra ti. He hecho algo que no fue agradable delante de Dios, pero también he hecho algo que te ha lastimado. Y reconoce su condición delante del Padre. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y cada uno de nosotros, hermano, estamos en esa posición hoy en día. No somos dignos de ser llamados hijos de Dios. No es en nuestra capacidad, no es lo que nosotros hemos hecho, es el sacrificio de Cristo sobre nuestra vida. Porque nosotros no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Ha sido por gracia. Pero a veces, hermano, caminamos como si fuéramos dignos. Y se nos olvida de dónde el Señor nos ha rescatado. Se nos olvida que sin Él no somos nada. Que en Él somos todo. Y que este es algo que tiene que estar en nosotros. Señor, nosotros no somos dignos de ser llamados tus hijos. Y gozarnos porque ahora Él nos ha dado el mejor vestido. Él nos ha puesto un anillo de hijo. Él nos ha dado su calzado. Hay un gozo, hay un regocijo. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a casa. Amén. Yo no sé, como padre, ¿qué hubieras hecho tú si un hijo tuyo hace eso? Yo no sé si le hubieras hecho fiesta cuando regresara a casa. Sí, le hubiera hecho fiesta, pero de una tunda. Pero nuestro Dios no es así. Cuando nosotros venimos con un corazón contrito y humillado, Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Inmediatamente dijo: traigan el mejor vestido, pónganle el calzado, pónganle el anillo, maten al becerro gordo.
La barbacoa presente ahí. O los ribeyes, o quién sabe qué había ahí. Nueva York, ribeye, barbacoa. Se me hizo agua en la boca. Maten el becerro gordo. Me acordé cuando íbamos a las fiestas allá en el rancho de la mamá de mi mamá, mi abuela. Así mataban los becerros y los echaban en un pozo. Ay, qué rico, brother. Qué rico la barbacoa de pozo. Pero bueno, porque dice, mi hijo era, ¿qué? Muerto. ¿Y a qué? Revivido. Tú y yo estábamos muertos. Se había perdido y ahora ha sido hallado. Tú y yo estábamos muertos, tú y yo estábamos perdidos. Y fuimos hallados en su misericordia y en su amor. Estábamos malgastando nuestra vida, estábamos malgastando los bienes que Dios nos ha dado, nos había concedido, los estábamos malgastando, pero nos encontramos con Él y Él restauró todas las cosas. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cuando tú y yo venimos a los pies del Señor, se hizo fiesta en el cielo. Ya me estoy adelantando, Chihuahua, ya ve cómo soy. Pero hermano, ¿cuánta gente está en esa condición de hijo perdido hoy? En esa condición de hijo extraviado. Y tú y yo, hermanos, somos un instrumento en las manos de Dios para que se puedan encontrar con el Padre. Alguien te llevó a ti, alguien me llevó a mí al Padre. ¿Sí o no? Por eso estás aquí, porque alguien te compartió, porque alguien te insistió. Y ahora nosotros estábamos en esa postura, estábamos muertos, estábamos perdidos, pero ahora nos ha encontrado y el Padre se regocija porque ahora podemos ser llamados sus hijos y nosotros también nos regocijamos en eso. Y comenzaron a regocijarse todos. Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La humildad. Humildad. Primero empezó el orgullo, pero la situación de este hombre llegó a tal punto que fue humillado. Era humillante lo que estaba haciendo, era humillante que estaba cuidando cerdos, y no solamente que estaba cuidando cerdos, era humillante que estaba deseando comer lo que comían los cerdos, las algarrobas. Yo no sé si usted ha estado cerca de un lugar donde hay cerdos. No es algo agradable. No es algo agradable, es algo muy desagradable. Era algo humillante. Del orgullo y la autosuficiencia pasó algo en la vida de este hombre que lo llevó a una condición humillante, donde hubo un quebrantamiento, donde hubo un arrepentimiento, y ahora el fruto es la humildad. ¿El fruto es qué? La humildad. Porque ahora está reconociendo: Padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre no lo dejó ni terminar, no le dejó acabar su speech, inmediatamente lo abrazó, le dije: hey, órale, maten al becerro, prendan el carbón, pongan la leña, traigan el anillo, traigan la ropa. No, aquí va a haber fiesta, aquí no hay nada de que mi hijo va a ser uno de los jornaleros, no, porque es mi hijo. Es mi hijo. Y cada uno de nosotros ahora somos hijos de Dios. ¿No te gozas de que eres hijo de Dios? Ahora cada uno de nosotros podemos ser llamados hijos de Dios, pero es en la humildad de reconocer que aún y que somos llamados hijos de Dios, es por su gracia, es por su favor. No somos nosotros, sino es Él en nosotros. Cuando nosotros nos humillamos, entonces vamos a ser enaltecidos de parte de Dios. Y eso es lo que está pasando con este joven. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda. Imagínatelo. O sea, viene él. Me imagino yo que venía sucio. Me imagino yo que venía
mal vestido, no sé, de haber estado ahí con los cerdos y lo que estaba haciendo. Me imagino que estaba, no sé, flaco, ojeroso, no sé, de alguna manera se va a ver su estado anímico, su físico, pero cuando el padre lo ve, él ya sabe que viene con una actitud diferente. Él ya sabe que algo ha pasado en su corazón y le recibe, le abraza y le restituye todas las cosas. Todo lo que el enemigo había robado, Dios te lo va a restituir. Todo lo que el enemigo había puesto para destruir, para matar, Dios te lo va a restituir. Él te va a dar ese lugar de hijo, ese lugar privilegiado, pero necesitamos ser humildes de corazón. Amén. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Espérame un segundito. Oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él dijo: tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Órale, el hijo mayor. ¿Se acuerda que cuando leímos los primeros versículos, en el versículo 15, por ahí, perdónenme, en el versículo 12, dice, y les repartió? ¿Y qué? Él tenía su parte. Este hijo tenía su parte. Seguía viviendo en la casa de su padre, seguía bajo la casa, el techo del padre, pero él también había recibido su parte. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con sus amigos. Ahora, la Biblia no es clara en cómo malgastó el dinero el hijo pródigo, ¿verdad? No es clara en cómo lo hizo, pero él ya está diciendo, y mira lo que le está diciendo: este hijo ha gastado tus bienes, ha gastado lo tuyo, ha consumido tus bienes. Ahora, yo me pregunto, ¿lo que él se gastó era del padre o era de él? Era lo que le correspondía por su herencia. Ya no estaba, obviamente, malgastando los recursos del padre. Obviamente era algo que le correspondía, era algo que era una herencia, pero que él también había recibido. Pero la actitud del hijo mayor, porque hay personas que están en casa, hay personas que están dentro de la familia de Dios que no están contentas. Hay personas que están dentro de la familia de Dios que no tienen contentamiento, que no pueden disfrutar la casa. Él pudo haber hecho una fiesta cuando él quisiera con sus amigos, porque estaba en la casa del Padre. Él disfrutaba de la casa del Padre porque estaba ahí. Pero muchas veces nos acostumbramos a estar en la casa del Padre y no estamos disfrutando de todas las bendiciones que el Padre tiene para nosotros. Y muchas veces estamos viendo lo que los demás están recibiendo. Y eso te impide
poder gozarte de lo que estás recibiendo tú en la casa de tu Padre. Porque no hubo un agradecimiento. Yo recibí mis bienes, yo tengo lo mío, yo ya no sé qué estaba haciendo con eso, con eso que él había recibido, si lo metió a que le dieran intereses, o lo tenía guardado, o había hecho inversiones, o qué sé yo, se compró un terreno, o también lo había malgastado. No dice nada la Biblia acerca del hijo mayor. Del hijo mayor, no lo dice, no dice que había hecho, porque él también recibió. Pero lo que sí vemos es un reclamo al Padre. Ahora, tenemos un Padre amoroso. Yo creo que ese Padre amoroso también estaba disponible para él. Pero él, en su afán y en su orgullo, porque también en la casa hay orgullo. Los que están viviendo con el Padre también viven en orgullo. Y eso es un peligro, el que podamos nosotros dejar de disfrutar lo que Dios tiene para nosotros a causa de lo que otros están recibiendo. Ahora, claro, la fiesta era porque había llegado el hijo que estaba perdido, que ya lo consideraban como muerto. Claro que la fiesta esa era para eso, pero él también tenía acceso a la fiesta. Él también podía gozarse en la fiesta. Él también podía estar ahí regocijándose, y muy seguramente tenía su anillo, muy seguramente tenía su vestido de hijo, sus sandalias de hijo. Él ya tenía todas esas cosas, pero no las podía disfrutar, no le daba un valor. Hermano, y corremos un riesgo nosotros de estar en la iglesia y estar cómodos y no darle valor a lo que el Señor ha hecho por nosotros, no darle valor al sacrificio de Jesucristo para nuestra vida, y acostumbrarnos y hacernos personas religiosas, personas que simplemente estamos aquí de domingo en domingo, simplemente escuchando una palabra, y no tener un deseo profundo en nuestro corazón de gratitud al reconocer cuál es nuestra condición sin Cristo. Él estaba en casa, pero no estaba contento. Él estaba en casa, pero estaba molesto por lo que estaba pasando. A él no le podían poner anillo o vestido porque tal vez ya lo tenía. Tal vez el padre se regocijaba con él todos los días porque comía, almorzaba, cenaba con él. Pero él no lo disfrutaba. Debemos de tener cuidado que nosotros no exista la actitud del hijo mayor. Yo puedo ver que este padre era un padre generoso, un padre amoroso, un padre misericordioso. Y a su vez puedo también decirte que nuestro Dios es así, es un Dios misericordioso, es un Dios generoso, es un Dios misericordioso, de amor. Pero muchas veces no lo disfrutamos por estar viendo lo que está pasando con las demás personas. Y aún dentro de la casa hay gente que no tiene contentamiento con lo que Dios le ha dado por estar poniendo su vista en cosas que no le corresponden. Necesitamos enfocarnos, necesitamos saber que nosotros estamos en la casa de Dios y que somos bendecidos por estar en la casa de Dios, en la familia de Dios. Y dejar de ver lo que está pasando a nuestro alrededor y tener contentamiento con las cosas que tenemos de parte del Padre. Amén. Versículo 31. Mira, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Pero qué le dijo el padre? Entonces tú siempre estás conmigo. Y aunque tienes lo tuyo, que ya te lo di, que tienes tu herencia, todas mis cosas son tuyas.
Él no podía ver que él tenía lo suyo, pero que aparte seguía gozando de lo que era del Padre. Y este hijo que había regresado, que le conocemos como el hijo pródigo, él ya no tenía lo suyo. Ya lo había perdido. Solamente tenía lo que era del Padre. Y aún él no podía ver ese privilegio. Tan cegado por el enojo, tan cegado por la envidia, tan cegado por lo que estaba aconteciendo con su hermano, que no podía ver que él estaba disfrutando de lo suyo, pero también estaba disfrutando de lo del Padre. Y ahora nosotros estamos disfrutando de las cosas del Padre. Ya habíamos malgastado lo nuestro, pero ahora estamos disfrutando de las cosas del Padre. Él siempre había estado con él. Él tenía acceso a todas las cosas, pero no las podía disfrutar porque no tenía contentamiento en su corazón. Gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Eso es lo que pasa. Y usted me va a escuchar decir esto muchas veces. Pero el milagro más grande que podemos ver no es que un muerto resucite, ni que un enfermo se sane. El milagro más grande que podemos ver es que las almas se salven. Ese es el milagro más grande. Sí, claro, Dios nos va a dejar ver milagros de provisión. ¿Cuántos han visto milagros de provisión, de sanidad? Los hemos visto. ¿Han visto milagros de provisión y de sanidad? ¿Alguien? Sí, los hemos visto. Y nos gozamos y decimos, wow, qué tremendo. Pero ese no es el milagro más grande. El milagro más grande y lo que regocija el corazón del Padre es que las almas se salven. Lucas 15:7. Mira lo que dice. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Wow. Y eso es lo que está pasando en la casa del Padre. O sea, sí, él convivía con el hijo, convivía con todo lo que estaba ahí en su casa, ¿verdad? Pero cuando viene el hijo que estaba muerto, que estaba perdido, hay un gozo. Hay un gozo especial porque eso ya estaba perdido. Y hay un gozo en la casa del Padre. ¿Por qué? Porque llegó la salvación, porque llegó la vida. Y es lo que nos está diciendo Lucas. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hermano, queremos llevar gozo al corazón del Padre. Necesitamos activarnos como iglesia y decir, Padre, úsanos para que otros te conozcan. Porque eso es lo que trae gozo al Padre. El gozo del Padre no es que le dio el anillo. El gozo del Padre no es que tiene el becerro gordo. El gozo del Padre no es que puede hacer una fiesta grande. El gozo del Padre no es ese. El gozo del Padre es que se encontró con su hijo. El gozo del Padre no es que está sosteniendo al otro hijo que le dio su herencia también y que sigue viviendo con él. El gozo del Padre es que su hijo regresó. Cada uno de nosotros recibimos también ese gozo de parte de Dios cuando nosotros nos convertimos y nos sentimos amados. Pero me llamó mucho la atención esta escritura de Lucas. Hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y yo te pregunto, como hijo, ahora si lo vemos en la parábola del hijo pródigo, el padre está contento porque el hijo está en casa. El padre está contento porque el hijo está en casa. Pero lo que pasó con el que se había ido y regresó, eso es lo que el padre está buscando. Que sus hijos regresen a casa y que podamos encontrarnos con él.
Y yo creo que en esta semana debemos de permanecer con este pensamiento también. Qué bueno que nos podemos congregar, qué bueno que podemos asistir a todas las actividades, qué bueno que podamos apartar un tiempo para estar buscando, reflexionando, pero también si queremos traer gozo al corazón del Padre, necesitamos entender este principio. Yo pienso esto. Como hijos, yo creo que el Padre, es mi imaginación, ¿está bien? Es mi imaginación. O sea que yo me estoy siempre imaginando cosas. Yo creo que el Padre se hubiera regocijado con el hijo que estaba en casa. O no me malentiendan, no que no estaba contento, él estaba contento porque dice, tú estás conmigo todo el tiempo y tienes todas mis cosas. Él estaba contento porque estaba ahí. Pero ¿qué hubiera pasado si ese hijo sale a traerse al hermano? ¿No te has puesto a pensar eso? ¿Qué hubiera sido si este hijo no dice, pues sí que se vaya, que ni igual acabo que pues entre menos más, ¿verdad? Usted sabe el dicho, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido el sentir del padre al ver que el hijo se preocupa? Porque tal vez el padre estaba triste, porque dice que lo vio de lejos y salió corriendo. Fue movido a misericordia. Yo creo que el padre estaba entristecido porque su hijo se había ido. Yo creo que era notable que le hacía falta que el hijo estuviera ahí. Pero es que a veces no nos ponemos a pensar lo que hay en el corazón del Padre. Estamos tan enfocados en nosotros mismos que se nos olvida pensar qué hay en el corazón del Padre. Y yo creo que si este hijo que estaba en casa había dicho, ¿sabes qué? Yo voy a buscar a mi hermano y donde esté me lo voy a traer. Me lo voy a traer a la fuerza. ¿Qué hubiera pasado en el corazón del Padre? Que hubiera visto que venían los dos hijos. ¿Para quién hubiera sido la fiesta? ¿Me estoy explicando, hermano? Ay, pastor, es que usted tiene mucho tiempo para estarle pensando ahí a la Biblia y imaginando esto. No, es que yo cuando estoy leyendo estoy pensando, hermano, así le pienso cosas. Pero tú y yo estamos en la casa. Tú y yo tenemos el privilegio de estar todos los días con Él. Tú y yo tenemos el privilegio de disfrutar de todas las cosas que hay en la casa del Padre. Amén. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Seamos hijos agradecidos con el Padre. Porque Él también salió al encuentro cuando nosotros nos acercamos y nos abrazó y nos recibió en casa.